Miguel Díaz, profesor de Derecho Penal en la Universidad de León, Aurelio Gentili, profesor de Derecho Privado en la Universidad de Roma 3, o Derecho Civil, quizá, Civil, en la Universidad de Roma 3, y el profesor Antoine Jameau, profesor del Derecho del Trabajo, ex profesor del Derecho del Trabajo en la Université Lumière Lyon 2. Debería estar aquí en mi lugar Ricardo Guastini, que no pudo venir por razones de salud. Él ha repartido entre los integrantes de la mesa redonda unas preguntas. Yo le voy a leer las preguntas, pero estamos de acuerdo con los ponentes que la van a interpretar a su manera, entonces no necesariamente van a contestar todas las preguntas, pueden hacerlo en orden inverso, etc. Es solo un guión, pero que va a ser interpretado libremente. La idea es que hablen 20 minutos cada uno y después hacemos una ronda de preguntas y ellos van a contestar. Las 4 preguntas eran: ¿cuál es su imagen de la filosofía del derecho contemporánea? ¿Cuál es su evaluación de la filosofía del derecho contemporánea? ¿Cuál es la utilidad de la filosofía del derecho para sus investigaciones? ¿Y qué deberían hacer y no hacen los filósofos del derecho? Pero ellos tienen solo 20 minutos para contestar a eso, así que la 4ª pregunta esperemos que digan pocas cosas, ¿no? Y gracias a Jordi que ideó el formato de esta mesa redonda, porque creo que yo comparto con él la idea que un contacto más profundo, más fecundo también entre la filosofía del derecho y los estudios de derecho, de la dogmática jurídica, puede ser útil de ambas partes. Vamos a empezar en orden estrictamente alfabético, entonces el profesor Díaz tiene la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a Jordi otra vez por esta invitación y es un gusto estar rodeado de ius filósofos, aunque dais un poco de miedo, la verdad, ya lo dije ayer, pero la verdad es que es un placer y uno siempre aprende. Yo lo que voy a hacer en vista del nuevo formato, voy a intentar medio juntar la primera y la segunda pregunta, que ya estaban bastante unidas, ¿no? ¿Cuál es su imagen de la filosofía del derecho que se practica hoy y qué evaluación hace de ella? Lo primero que tengo que advertir que yo tengo una imagen no experta, o sea, de diletante, de persona que se acerca, que os oye, que hago cosas con los filósofos del derecho, pero en fin. Y también debo advertir, creo, que muchas de las cosas que os diré, sobre todo de lo que me parece más o menos criticable de la filosofía del derecho, es plenamente aplicable a los penalistas. Totalmente, yo creo que casi al 100%. Pero en fin, bueno, yo lo primero que observo en vosotros, y bueno, lo observo eso por lo que os he dicho, pero también tuve una atalaya sobre todo para saber de qué trabajáis, porque durante varios años yo pude ser gestor de proyectos de investigación de derecho del Ministerio de Economía, luego Agencia Estatal de Investigación, afortunadamente ya no lo soy, donde por lo menos yo no evaluaba, pero veía lo que había y luego molestaba a los amigos intentando que evaluarais y esas cosas, ¿no? Y entonces vi también qué proyectos de investigación había de los filósofos en España, bueno, que presentaban, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenéis es mucha variedad, ¿no? Yo encontraba desde mucho tema de moda, bien y maltrato, globalización, género, violencia, paz, guerra, todo esto se veía sin parar y además, o sea, proyectos que eran prácticamente iguales y opiniones que eran lo mismo, la guerra es mala, Estoy mezclando ya con la valoración. Al principio le iba a decir esto neutral, pero... Y dentro de esto, pues hay gente que dice la guerra es mala, que dice, yo creo, obviedades, y gente que dice algunas otras cosas. Hay muchos derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos os encanta estudiarlo, cosa que me parece muy bien, a todos nos preocupan los derechos humanos, y sobre ellos digo lo mismo. También he visto una gran variedad de tratamientos, desde tratamientos muy serios que aportan perspectivas nuevas, hasta quien nos dice que los derechos humanos hay que respetarlos, ¿no? Cosa que parece que tiene que ser así, ¿no? Y entonces, desde ahí, a un penalista, los que dicen esto, pues no le aportan gran cosa, ¿no? Otros sí, nos han dado perspectivas para interpretar, por ejemplo, algunos tipos penales nuestros más conforme con una perspectiva actual de los derechos humanos. Luego también he visto, hay muchos que hacéis, me parece, me equivoco, filosofía moral. No hacéis filosofía del derecho, ¿no?
hacéis filosofía del derecho, entonces es muy interesante, pero cuando uno busca, de aquí que saco para mi trabajo concreto como dogmático, básicamente, que es lo que hago otras cosas, pero básicamente como dogmático, pues muy poco, está muy bien, a veces muy interesante, pero no sé por qué os llamáis filosofía del derecho. Y entonces cuando veo a algunos de vuestros colegas o veo lo que hacen, digo, ¿y qué les explicarán a los estudiantes, ¿no? En teoría del derecho o en filosofía del derecho? Eso es lo que me parece, ¿eh? Ya sé que venís de un área en España que se llamaba filosofía del derecho, moral y política, ¿eh? Y aunque sois juristas, muchos se han quedado en la filosofía moral y en la política. Luego estáis, por supuesto, los analíticos. Hacéis un trabajo fundamental, creo, yo sí he aprendido mucho, aunque en los analíticos, y repito que todo esto se puede aplicar a los dogmáticos penales, casi todo. He aprendido mucho y hay dos. Están los puristas, ¿no? Los muy puros, a los que yo confieso que no les entiendo, ¿no? Siempre acabo de leer un trabajo y digo, esto debe estar muy bien, porque, joder, qué difícil es, ¿no? Pero no les entiendo. Y luego hay gente que lo mezcla con otras cosas, lo hace comprensible, y me parece que esta es una parte de lo que hacéis los filósofos del derecho que nos es de la máxima utilidad, sobre todo para un penalista, ¿eh? O sea, no saber las cosas de ese modo. Y aquí viene la cosa. He visto muy pocos que os preocupe de verdad el derecho positivo. Lo he visto poco. La Constitución, vaya, no tenéis más remedio, y la Constitución un poco sí. Pero yo, encontrar la palabra reglamento, no digo ya ordenanza municipal, en un jus filósofo, pues es difícil, ¿no? Para un penalista eso no es muy grave, porque nosotros trabajamos pues, con Constitución, con leyes orgánicas y poco más. Pero un administrativista supongo que también les deberíais tener que decir algo, ¿no? Y estos están llenos de reglamentos, etcétera, etcétera. Y me resulta que entonces hacéis, en ese sentido, una filosofía del derecho muy alejada del derecho, muy abstracta, siempre discutiendo los mismos temas, pero a lo mejor a veces hay que bajar a la materia sobre la que filosofáis. Y esto sí que lo he hecho a veces en falta, ¿no? Esto, hay muy notables excepciones, por supuesto, pero yo lo he hecho en falta. Y probablemente los penalistas seamos los que menos en falta lo echemos, ¿eh? Tenemos un ordenamiento muy cortito, todo hecho de leyes orgánicas, y a los que nos gusta también mucho especular, con lo cual nos parecemos más a vosotros. Pero yo, si fuera un administrativista, diría, ¿qué me está contando, no? Bien. ¿Qué más os diría de lo que me aportáis unos y otros? Bueno, algunos, igual que muchos penalistas, que por ejemplo hubo un tiempo en que la dogmática jurídico-penal, en especial la teoría del delito, y a veces por buenas razones, ¿no? Se dijo que era una cosa muy abstracta, que eso no valía para nada, que no contribuía a una mejor aplicación ni interpretación del derecho, ni a una mejor creación del derecho, ni a nada, que lo que había que hacer era política criminal. Puede ser, es verdad que en la dogmática jurídico-penal, en la teoría del delito, se exageró, ¿eh? Uno estaba preocupado, no dormía por la noche por si el dolo estaba en el tipo o la culpabilidad, como si esto fuera algo en sí mismo, ¿no? Y entonces se pasaron a hacer política criminal. Pero muchos de los que dijeron que hacían política criminal lo que hacen es opinantes, son tertulianos. Bueno, pues la misma opinión me parece de algunos de vosotros que hablan, algunos, de la paz, de la guerra, del género y de la globalización. Que está muy bien, pero no hace falta ser filósofo del derecho ni penalista para opinar de esto. Con ser un ciudadano que tiene opinión, pues basta. Entonces aquí, igual que esos dedicados dicen solo a la política criminal, me aportan muy poco, al otro no. Creo que podéis aportar mucho en el método, enseñarnos métodos. Somos un desastre. Los derechos positivos, metódicamente, creo que somos bastante desastrosos. Y nos podéis enseñar bastante método y argumentación, ¿no? ¿Cómo lo podéis hacer? ¿Reuniendo solo entre vosotros? Pues yo creo que no, que haciendo conexión, ¿no? Mostrándonos nuestros defectos, diciéndonos por dónde tiramos, porque tenemos, creo, no todos, pero serias carencias. Segundo lugar, yo creo que hay que hacer abstracciones, vosotros y nosotros, pero abstracciones con sentido. Yo sigo siendo un gran defensor de la teoría del delito, y de la alta dogmática jurídico-penal, siempre y cuando no sea un mero juego estético, que es bonito también, pero no sea un mero juego estético, sino que esté orientada a resolver problemas.
Eso se lo intento comunicar a mis estudiantes cada vez que les explico la diferencia, antes hablábamos esto, entre dolo eventual e imprudencia o culpa consciente. Intento ponerles en decir, mira, en este caso aquí nos estamos jugando esto. Cuando se habla de la diferencia entre error de tipo y error de prohibición, y cuando un error de prohibición invencible, es lo mismo. Y yo, al igual que en muchos dogmáticos, en muchos colegas penalistas, en vosotros también echo de menos a veces esas explicaciones. Dígame esto, ¿para qué sirve? Además de para pensar sobre cosas muy importantes, ¿no? ¿Para qué sirve? Porque sois filósofos del derecho, y el derecho no es una cosa inmuerta, es una cosa que se aplica todos los días. Os he dicho que se ven pocos reglamentos citados por vosotros, pero otra cosa más grave, se ven pocas sentencias. No siempre, pero se ven pocas sentencias. Hay muchos artículos, cosa que nos pasa incluso a los penalistas. Y entonces esto no es así. Entonces yo creo que igual que yo he optado, siguiendo a mi maestro alemán, que lo dijo hace mucho tiempo, a Klaus Roxin, por decir, bueno, vamos a ver, esto no es un juego puro, entonces a lo mejor queda más feo, pero hay que estar todo el rato pensando a qué fines lo dirigimos, introduciendo en la interpretación dogmática consideraciones finalísticas, de política criminal, etcétera, etcétera, y dejando claro dónde las estamos introduciendo y hasta dónde se pueden introducir. Y en eso yo creo que también nos podríais ayudar a los límites, aunque Daniel me va a decir que no. Luego citaré una anécdota de anoche que me quedé sin contestarte y tengo ganas. Lo haré aquí. Que nos habéis dicho muchas veces, y yo, de verdad, yo sé que seguro que tenéis razón, pero que yo creo que no es tan importante. La cosa que más nos decís a los penalistas, yo creo, los filósofos, ya cuando os dirigís directamente a nosotros, que no es ciencia. La dogmática no es ciencia, la jurídica y la jurídico-penal menos. Bien. Entonces, claro, esto, y además nosotros nos lo repetimos a nosotros mismos, la frase de von Kirchmann, 3 palabras del legislador, correctoras del legislador, y bibliotecas enteras se convierten en maculatura. Bueno, ya lo sabemos. Bien, pues no es ciencia, depende a qué llamemos ciencia. Y voy a citar a un filósofo penalista, yo creo que es respetado por todos, Nino. ¿Qué es ciencia? Depende a qué llamemos ciencia. Otros, también aquí muy conocidos, dicen, no, que no hacéis ciencia, que hacéis tecnopraxis, que se parece más a lo que hace un ingeniero que a lo que hace un físico de partículas. Atienza, pues de acuerdo, pues está muy bien. Y pues, me vale. Lo importante es que nos sirva para arreglar lo que queremos. Entonces yo admito que esa, llamadla ciencia o no, es impura, contaminada, esa supuesta objetividad de los penalistas cuando hacemos dogmática, las normas son los dogmas, eso es mentira, obviamente, y yo considero que debe haber impurezas. Pero yo siempre cito últimamente, que no me acuerdo cómo se llama, se me ha ido de la cabeza, a un autor norteamericano que no es de los nuestros, es de otra cosa. Cuando hablando de estas cosas, de falta de objetividad de ciertas ciencias, dice, es verdad, podemos asumir que no hay objetividad, pero la objetividad absoluta no existe. Dice, pero es como si dijéramos que como la asepsia absoluta no existe, se pueden hacer intervenciones quirúrgicas en las cloacas. Pues no, es mejor tener ciertas reglas, tener cierta dogmática. Por tanto, os metéis con nuestra obsesión por la objetividad, con nuestro carácter científico o no, pero yo creo que ahí no es donde nos ayudáis. Método, argumentación, sería donde más lo podríais hacer, controlándonos y orientándonos en ese tema. Y orientando también vuestro trabajo un poco más a la solución de problemas jurídicos, reales, con derecho positivo también por delante y sentencias. ¿Y qué podéis hacer? Bueno, pues en parte lo estáis haciendo. Yo también llevo mucho tiempo intentando hacer. Nosotros hacemos un seminario de filosofía del derecho y derecho penal en León que ha cumplido este año la 19ª edición. Muchos de los presentes o varios de los presentes habéis estado allí como ponentes, como asistentes, etcétera. Hoy estamos aquí, 3 dogmáticos como mínimo, en una mesa intentando hablar con vosotros. Yo he estado oyéndoos todos estos días. Yo creo que eso está muy bien, o sea, fomentar el diálogo, no vivir. Es muy curioso, ayer hablaba también con no sé quién, cómo los filósofos, tratando un problema penal, pongamos, por ejemplo, la justificación, las causas de justificación, la razón de la justificación, y penalistas tratando lo mismo. Los filósofos citan a filósofos, raramente a un penalista. Los penalistas citamos a penalistas, raramente a un filósofo. Si hablamos del fundamento de la justificación, tenemos que hablar entre los dos, a ver a dónde llegamos.
Y ya se verán pasado los minutos, ¿verdad? No, está bien. Me queda casi nada. Unos 7 minutos. Ah, todavía tengo todo eso. Bueno, pero en fin, entonces, como luego habrá repreguntas, luego vuelvo. Entonces voy a decir una última cosa. Y no solo en estos foros formales, ¿verdad? El tener amigos, el irnos luego a cenar, tal, hace mucho. Anoche estaba yo rodeado en la cena por 3 grandes filósofos. Estaba Daniel, estaba Isabel, Pierluigi. Y yo cada cosa que decía me decían, no tienes razón. Y seguramente no la tengo, ¿no? Yo intentaba decirles, hombre, pero es que mira lo que dice esta norma. Y decían, ¡hola, eso dice la norma! Digo, sí, pero es que esa norma yo tengo que utilizarla. Y luego decía, hombre, dentro de que todo es un poco de camelo, los penalistas tenemos algún límite, ¿no? Eso del tenor literal posible. Y me decía Isabel, sí, pero eso es para crear o agravar. Cuando es para hacéis lo que os da la gana, como todo el mundo. Claro que sois unas acusaciones muy fuertes, pero decidnos qué tenemos que hacer. Y ya el colmo, cuando yo decía eso, me dice Daniel, digo, hombre, el lenguaje, tiene, pues claro, sí, zonas claras, zonas de penumbra y zonas que no son. Lo del tigre y el león, que te decía ayer. Y me dijo Daniel, y ahí luego ya vino otro vino y nos desconcentramos. Y me dijo Daniel, y entonces, para seguir discutiendo esto, me dice, no, hombre, pero Miguel, el lenguaje es una convención. Por supuesto, pero una convención, Daniel, no es una invención. Y las convenciones tardan en cambiarse, si son convenciones. Entonces, por mucho que te empeñes y nos empeñemos todos, no se puede decir que soy una mujer joven y hermosa. No lo soy. La convención, para arraigar una convención en que el lenguaje dijera que yo soy una mujer joven y hermosa, pasarán siglos. Entonces, lo que quiero decir, queremos discutir y queremos que nos deis método de ideas, que la abstracción baje un poquito y que hagáis filosofía del derecho positivo también. Y de momento me quedo ahí. Gracias. Ahora Aurelio.